Hola, hola, bienvenidos a una edición más de Lee conmigo la Biblia. En esta oportunidad la número 110, en este martes 20 de abril del 2021. Gracias a todos por acompañarnos y unirse a esta actividad que hemos programado hacer juntos hasta el final del año. Sin más demoras, me gustaría compartir con ustedes, como lo hacemos siempre, nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula 5 maneras en las que Dios te guía. Dios te diseñó teniendo un propósito en su mente. Dios te ama y tiene un destino específico, único y glorioso para ti. Y Él promete guiarte. El propósito de Dios para ti es más grande que tus fallos. Yo he cometido muchos errores en mi vida, pero Dios nunca ha dejado de guiarme. Nuestros automóviles en la actualidad tienen un dispositivo llamado GPS. Cuando hacemos un giro equivocado, recalcula nuestra ruta. Nunca se rinde hasta que alcancemos nuestro destino. Puedes ignorarlo o apagarlo, pero si lo sigues, hará que tu viaje sea más agradable y pacífico y llegarás al punto en el que te dirá, has llegado a tu destino. Por supuesto, no se trata de una analogía perfecta. Dios no es una máquina, sino una persona que está con nosotros en el camino. Dios quiere comunicarse contigo y ha prometido guiarte. Principalmente Dios nos guía de 5 modos. Número 1. Los mandamientos en la Escritura, es decir, la Biblia. Número 2. La guía del Espíritu Santo. Número 3. El consejo de los santos, es decir, la Iglesia. Número 4, el sentido común o la razón. Y número 5, las señales circunstanciales o lo que solemos llamar la providencia. Cada uno de los pasajes que hoy vamos a leer y compartir tienen de alguna manera algo general acerca de lo que Dios o la forma en la que Dios nos guía, y después tenemos algunos ejemplos específicos de cada uno de estos 5 modos. En el Salmo 48, versos 9 al 14, encontramos la promesa de la guía. Dios promete guiarnos a lo largo de toda nuestra vida. Él nos guiará para siempre, dice el verso 14. Pero ¿cómo se recibe esta guía? El secreto está en una relación íntima con Dios que conlleva pasar tiempo en su presencia mediante su gran amor que nunca falla. Otra de las cosas que vemos es el consejo de los santos. El consejo no es una actividad individual. Es de significar que el salmista diga, dentro de tu templo meditamos en tu gran amor. El templo era el lugar donde se reunía el pueblo de Dios para adorar a Dios. Recibimos guía en el contexto de la comunidad. A veces, cuando vamos por nuestra cuenta, podemos equivocarnos muchísimo. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 15. Dios puede hablar a otras personas igual que a nosotros. Siempre es sabio buscar consejo ante decisiones importantes. En los capítulos 19 y 20 del libro de Lucas, aprendemos sobre el modelo de guía. Igual que en todas las demás áreas de la vida, Jesús es nuestro modelo de cómo ser guiados por Dios. Vivir bajo la guía de Dios no nos lleva a una vida libre de problemas. Jesús sufrió el constante ataque de la policía religiosa de su tiempo y no evitó la controversia y la confrontación. De hecho, en la parábola de los ladrones, Jesús muestra que los siervos de Dios pueden esperar que vengan las dificultades. Los siervos fueron golpeados y despedidos con las manos vacías, humillados y heridos y expulsados. Cuando se envió al Hijo, ellos lo mataron. La guía divina llevó a Jesús a la cruz, pero también lo llevó a la resurrección. Detrás de todo se escondía el propósito de Dios y su victoria. Lo que Jesús hizo pareció ser un fracaso, pero Jesús logró más con su vida, muerte y resurrección que ninguna otra persona en la historia. Por supuesto, se dice mucho en el Nuevo Testamento sobre la manera en la que Dios guió a Jesús en el pasaje que hoy vamos a leer. Uno de ellos es
los mandamientos de la Escritura. Sé extremadamente cuidadoso para evitar toda situación en la que el ministerio sea utilizado para ganancia personal. Jesús ve a la gente que está intentando ganar dinero a costa de las actividades espirituales y confronta su obra con la palabra de Dios diciendo: escrito está, mi casa será casa de oración. Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. La comprensión de la voluntad de Dios que tenía Jesús provino del cuidadoso estudio de las Escrituras. Esta es la manera principal en la que Dios nos guía a todos. La segunda es la guía del Espíritu. Cuando cuestionaron a Jesús acerca de su autoridad, desafiando a esta policía religiosa con una pregunta acerca de la autoridad de Juan, Jesús está sugiriendo que Juan recibió una autoridad del cielo que proviene de Dios mismo, lo que claramente implica que la propia autoridad de Jesús también vino del cielo, salió de su íntima relación con Dios. Incluso sus oponentes reconocieron la verdad de las enseñanzas de Jesús, el cual no quería ganarse su simpatía o mostrar parcialidad. Se guiaba por lo que sabía que era la verdad, diciendo la verdad sin temor. Jesús pone en cuestión la premisa que hay tras esta pregunta de ellos. ¿A qué poder terrenal debemos dar nuestra lealtad primordial? Como explica la cuestión clave, si damos a Dios la lealtad primordial que le debemos, si nos contamos entre los ciudadanos de su reino antes que entre los ciudadanos de cualquier otro reino terrenal. Debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se quedaron estupefactos ante la respuesta de Jesús y, por supuesto, enmudecieron. Lucas nos cuenta que Jesús era llevado por el Espíritu. Esto lo leímos en el capítulo 4. Presumiblemente fue el Espíritu Santo quien dio a Jesús la respuesta que usó. A medida que Jesús caminó en relación íntima con Dios, estudiando las Escrituras y enseñando la verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como dice Juan capítulo 15, verso 26, influyó en él palabras de extraordinaria sabiduría. En Deuteronomio capítulo 31 al 32 aprendemos sobre un ejemplo de guía. Hace como un siglo, un barco fue empujado contra las rocas durante una tormenta en Cornwall, en el extremo suroeste de Inglaterra. Un marinero de 15 años nadó hasta el resguardo de una de las rocas más allá de la costa. Escaló hasta ella y esperó toda la noche a ser rescatado la mañana siguiente. Un reportero lo entrevistó y comentó: «Tienes que haberte pasado la noche entera temblando mientras te aferrabas a la roca». «Sí», respondió el joven marinero, «me pasé la noche temblando de frío y de miedo». Y añadió: «pero la roca no tembló ni una sola vez». Cuando Moisés se acercaba al final de su vida, reflexiona acerca de la manera en la que Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de la vida y que ha sido su roca. Él es tu roca, es sólido, estable, fiable, siempre el mismo y totalmente confiable. No tiene altibajos como los tenemos nosotros. Puedes confiar en su fidelidad inquebrantable, siempre estará ahí para ti. Dios no solo es la roca, también es tu Padre. Moisés describió cómo Dios guió y lideró a su pueblo Israel con el amor de un padre. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo. Lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Solo el Señor los guiaba, dice el verso 10 y 12. También podemos observar la guía de Dios en las señales y circunstancias, como mencioné antes. Prosigue describiendo cómo Dios, en su providencia, cuidó a su pueblo. Él lo alimentó, lo nutrió con miel y aceite, con natas y leche, con cebados, corderos y cabritos, las mejores espigas de trigo,
la sangre espumosa de la uva. Estas fueron las señales providenciales de su presencia con ellos a lo largo del camino. Pero el pueblo de Dios, descrito aquí como Jesurum, que significa el recto, que es Israel, abandonó al Dios que le dio la vida y rechazó la roca a su Salvador. Fue este rechazo el que llevó a que Dios dijera, les voy a dar la espalda. Con mucha frecuencia el pecado es lo que nos impide escuchar la voz de Dios. El pecado puede llevar al desastre. Ahora tenemos el remedio en la muerte y resurrección de Jesús. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará y limpiará de toda nuestra maldad, como dice 1 de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Lo que también nos guía es el sentido común. Cuando caemos, todos lo hacemos. Lo más sensato es levantarse rápidamente. Generalmente parte de la guía consiste en hacer lo más sensato. Esta era la queja de Moisés. Como nación, son unos insensatos, carecen de discernimiento. Si tan solo fueran sabios y entendieran esto y comprendieran cuál será su fin. Dios nos hizo seres pensantes al caminar con Él en una relación de intimidad. Él guía tu mente. Evita tener una super espiritualidad que espere que una voz interna te guíe cada pequeño detalle de tu vida. Al final de su cántico, Moisés volvió a la palabra de Dios. Mediten bien en todo lo que les he declarado solamente en este día. Díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Iniciamos la lectura del día de hoy en el Salmos 48, versos 9 al 14. Dios mío, dentro de tu templo meditamos profundamente en tu fiel amor. Dios mío, tu alabanza, como tu nombre, se ha extendido por toda la tierra y todo el mundo te alaba. Tú verdaderamente haces justicia. El monte de Sión está feliz. Las poblaciones de Judá se alegran debido a tus justas decisiones. Caminen por Sión, den una vuelta y cuenten sus torres. Fíjense en sus murallas, recorran sus fortificaciones, para que se lo puedan contar a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios ahora y siempre. Él nos guiará eternamente. Libro de Lucas, capítulo 19, versos 45 al 48. Jesús entró en el área del templo y empezó a echar a la gente que estaba vendiendo. Les dijo, está escrito, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Jesús les enseñaba a la gente todos los días en el área del templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes del pueblo estaban buscando la forma de matar a Jesús, pero no la hallaban porque todo el pueblo estaba pendiente de lo que decía. Lucas capítulo 20 versos 1 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y contando las buenas noticias en el área del templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos líderes vinieron a hablar con Jesús y le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús les contestó, yo también les haré una pregunta. Respóndanme, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos hablaron sobre eso y dijeron entre ellos, si decimos que venía de Dios, Jesús nos preguntará, ¿por qué entonces no le creímos? Pero si decimos que venía de los hombres, nos matarán a pedradas, porque todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron, no sabemos de dónde venía. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Luego Jesús le contó a la gente una historia. Un hombre plantó un viñedo y lo alquiló a unos ladrones. Luego se fue por mucho tiempo. A su debido tiempo, mandó un siervo a pedirles a los ladrones la parte de la cosecha que le pertenecía a él.
Pero los ladrones lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el hombre mandó a otro siervo, pero los ladrones lo golpearon también. Lo trataron muy mal y lo enviaron de vuelta con las manos vacías. Entonces el hombre mandó a un tercer siervo, pero los ladrones hicieron lo mismo y lo echaron de allí. Entonces el dueño del viñedo dijo: ¿qué debo hacer? Mandaré a mi hijo amado, tal vez a él sí lo respeten. Pero cuando los ladrones vieron al hijo del dueño, hablaron entre ellos y dijeron: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia. Lo echaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño del viñedo a esos ladrones? El dueño vendrá, los matará y les dará el viñedo a otros labradores. Cuando la gente escuchó esto, dijeron: eso nunca. Pero Jesús los miró y dijo: entonces, ¿qué significado tiene esto que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que esa piedra le caiga encima, lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes comprendieron que la historia se refería a ellos y por eso querían arrestarlo, pero temían a lo que pudiera hacer el pueblo. Observaban a Jesús todo el tiempo y enviaron a escucharlo a unos espías que fingían tener buenas intenciones. Querían usar en su contra algo que él dijera y así poder entregarlo al poder de las autoridades del gobernador. Entonces, los espías le preguntaron a Jesús: Maestro, sabemos que tú hablas y enseñas solo lo correcto, que para ti todos son iguales y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. Entonces, ¿está bien que paguemos los impuestos al emperador o no? Jesús sabía que le querían poner una trampa, entonces les dijo: muéstrenme una moneda de plata. ¿De quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está escrito en ella? Ellos dijeron: del emperador. Así que Jesús les dijo: entonces, den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los hombres se asombraron de su respuesta y se quedaron sin palabras. No pudieron usar en su contra nada de lo que dijo delante de la gente. Deuteronomio capítulo 31, verso 30. Luego Moisés recitó todas las palabras de esta canción mientras toda la comunidad de Israel escuchaba. Deuteronomio capítulo 32. Cielos, presten atención a lo que voy a hablar. Que la tierra escuche las palabras de mi boca, mi enseñanza caerá como lluvia. Mis palabras bajarán como el rocío, como la llovizna sobre el pasto nuevo y como las gotas de lluvia sobre las plantas jóvenes. Porque proclamaré el nombre del Señor. Conozcan la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. No es corrupto, pero sus hijos han actuado corruptamente con él. Ellos son una generación perversa y mala. ¿Así le pagan al Señor, pueblo vil y tonto? ¿Acaso no le es su Padre? ¿No es Él tu Padre, tu Creador? ¿Acaso no fue Él quien te hizo y te creó? Acuérdate de los viejos tiempos. Piensa en los años de las generaciones pasadas. Pregúntale a tu papá y él te dirá. Pregúntales a tus ancianos y ellos te contarán el pasado. Cuando Dios Altísimo distribuyó las naciones, cuando dividió a la raza humana, Él arregló los límites de las naciones iguales al número de los ángeles reunidos con Dios. Pero la porción propia del Señor es su pueblo. Jacob es su herencia. Él lo encontró en una tierra desértica, en la tierra azotada por el viento. Él lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a la niña de sus ojos. Como águila que revolotea sobre su nido y anima a sus pequeños a volar, así Él abrió sus alas, lo agarró y lo cargó en sus plumas. Solo el Señor lo guió a través del desierto. No había ningún dios extranjero ayudándolo. Hizo que fuera por la región montañosa y lo alimentó con las cosechas del campo. Le dio de chupar miel de las rocas y aceite de oliva de las rocas duras. Le dio mantequilla de la manada y la leche del rebaño,
junto con lo mejor de los corderos y carneros, ganado de Basán, cabras, junto con lo mejor del trigo, y bebió vino fermentado, sangre de la uva. Pero Jesurum se hartó de comida y pateó. Se volvió corpulento y gordo, abandonó al Señor que lo hizo y rechazó a la roca que lo salvó. Lo hizo ponerse celoso con dioses extranjeros, lo hizo enojar con ídolos detestables, hizo sacrificios a espíritus que no eran Dios, dioses que no conocía, dioses recién llegados, dioses que sus antepasados no conocieron. Olvidaste a la roca que te dio vida, olvidaste al Dios que te dio la luz. El Señor vio todo esto y los rechazó porque sus hijos e hijas se enojaron. Él dijo: esconderé mi cara de ellos y no puedo ver cuál será su final. Porque ellos son una generación perversa, hijos que no son fieles. Ellos me hicieron dar celos con dioses que no es Dios. Con sus dioses sin valor me hicieron enojar. Entonces yo les daré celos con un pueblo que no es un pueblo. Con una nación sin valor los haré enojar. Porque el fuego se ha encendido por mi ira y quemará hasta que el mundo de los muertos destruirá la tierra y sus cosechas e incendiará las bases de las montañas. Acumularé desastres para ellos. Usaré todas mis flechas en su contra. Ellos estarán débiles de hambre y destruidos por la terrible enfermedad, una epidemia mortal. Enviaré animales salvajes en su contra, junto con serpientes venenosas. Con soldados los matarán en las calles y el terror los matará en sus habitaciones. Los jóvenes y las muchachas morirán, los niños y viejos morirán. Yo dije: los destruiré, acabaré completamente con ellos. Pero me temía que su enemigo me hiciera enojar, que sus enemigos transgiversaran lo que pasó, que ellos dijeran: ganamos por nuestro propio poder y el Señor no hizo nada al respecto. Porque ellos son una nación sin sentido y no tienen entendimiento. Si fueran inteligentes, ellos entenderían esto. Ellos reflexionarían sobre lo que les pasó. ¿Cómo es posible que un hombre persiga a 1000 hombres? ¿Y cómo es posible que 2 hombres persigan a 10.000? A no ser que Dios los haya vendido, a no ser que el Señor los haya entregado. Porque su roca no es como nuestra roca. Hasta nuestros enemigos saben esto. Su vino viene del vino de Sodoma y de los viñedos de Gomorra. Las uvas para ellos son venenosas y sus racimos amargos. El vino es para ellos veneno de serpiente, veneno mortal de cobra. Dios dice: he estado guardando este vino, está guardado en mi bodega, lo usaré para castigarlos y vengarme en el momento en que se resbalarán sus pies, porque está cercano el momento de su desastre, vendrá pronto su castigo. El Señor hará justicia por su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que ya no tienen poder ni gobernante que los ayude a salvarlo. Luego dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que confiaban para que los protegiera? Los dioses que comían lo mejor de sus sacrificios y tomaban el vino de sus ofrendas líquidas. Que se levanten ellos y los ayuden, que ellos los protejan. Vean ahora que yo soy Dios, y no hay otro Dios aparte de mí. Yo causo la muerte y mantengo la vida. Yo soy el que hiere, yo soy el que sana, y nadie puede escapar de mi poder. Aún así levanto mi mano al cielo y digo: así como es seguro que vivo por siempre, afilaré mi reluciente espada y llevaré a cabo la justicia. Castigaré a mis enemigos y me vengaré de todos los que me desprecian. Cubriré mis flechas con su sangre, y mi espada destruirá su carne. Sangre que aquellos asesinados y capturados de la casa de los líderes enemigos. Regocíjense, cielos, que Dios es el Rey, que todos los seres divinos se postren ante Él, porque castigará a sus enemigos y a los que lo odian. Aún seres divinos matará por maltratar a la gente. De esta manera purificará la tierra de su pueblo. Luego Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y le recitó todas las palabras de esta canción a todo el pueblo de Israel para que las oyera. Cuando Moisés acabó de decir estas palabras al pueblo de Israel, les dijo: presten atención a todas las palabras que les he dicho hoy.
Denlas como un mandato a sus hijos para que ellos puedan obedecer cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Este no es un mensaje de poca importancia para ustedes, porque su vida depende de él, y por este mensaje ustedes permanecerán mucho tiempo en la tierra que está al otro lado del río Jordán y de la cual van a tomar posesión. El Señor le habló a Moisés ese mismo día y le dijo: Sube a las montañas, a Barín, en el monte Nebo, en la tierra de Moab, a través de Jericó, y mira la tierra de Canaán que les voy a dar en posesión a los israelitas. Morirás en esa montaña que estás a punto de subir, y te reunirás con tus antepasados. Así como tu hermano Aarón murió en el monte de Hor y se reunió con sus antepasados, porque me fuiste infiel entre los israelitas en las aguas de Meribá, Cades, en el desierto de Sin, y porque no honraste mi santidad entre los israelitas. Así que puedes mirar la tierra a distancia, pero no podrás entrar en la tierra que les doy a los israelitas. Así finalizamos nuestra lectura del día de hoy y te invito a compartir esta palabra de oración. Señor, gracias por tu promesa de ser mi guía y de que me guiarás en el contexto de la comunidad de tu pueblo. Padre, ayúdame a seguir el ejemplo de Jesús, a estar cerca de ti, escuchando tu voz cuando leo la Biblia y busco ser guiado por el Espíritu. Señor, gracias por el modo en el que me has guiado de maneras diferentes, en épocas diferentes de mi vida. Gracias porque has tenido compasión de mí cuando he fallado. Ayúdame a meditar todas las palabras que has pronunciado y obedecerlas cuidadosamente. Ayúdame a llegar a mi destino. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición de martes 20 de abril del 2021, programa número 110 de esto que es Lee conmigo la Biblia. Gracias por compartir junto a nosotros este objetivo que hemos fijado de pasar los 365 días junto a la palabra de Dios. Gracias a todos nuevamente, bendecida semana para todos y nos reencontraremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.